El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Bienvenidos a un nuevo programa de temas y debates con Ricardo Sosa, que se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. En esta oportunidad hacemos una revisión al Consejo Nacional de Administración de Bienes, conocido como CONAB. ¿Qué es el CONAB? ¿Cuál es su base jurídica? ¿A qué se dedica? ¿Cómo está desarrollando sus operaciones desde su lanzamiento? ¿Cuál es el enfoque y el relanzamiento que le da la nueva administración del gobierno del presidente Nayib Bukele? Todo eso y más esta noche con nuestro invitado, el licenciado y magíster Douglas Castellanos, quien es el director ejecutivo del CONAB. Licenciado, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Ricardo, por la oportunidad. Estamos a tus órdenes. De lo simple a lo complejo, ¿qué quiere decir el CONAB? Prácticamente nuestros amigos y amigas televidentes no están relacionados con el desarrollo de la sigla, pero más sí con la cierta información, y más recientemente una conferencia de prensa donde se dio a conocer una subasta y fue como un relanzamiento público de la imagen del CONAB. Bueno, sí, gracias. El CONAB, como tú lo decías, es el Consejo Nacional de Administración de Bienes. Esta es una institución de derecho público y en la cual nace por mandato de ley, que es la Ley Especial de Extinción de Dominio. La Ley de Especial de Extinción de Dominio surge, se le da vida jurídica propiamente en noviembre del 2013 y es por ese Ministerio de Ley que nace el CONAB. Este CONAB, desde su nacimiento, no es una ley específica para el CONAB, sino que es en la de extinción de dominio donde surge la figura de la administración. Es correcto. Ahora, quizás es bueno tocar algunos puntos aquí, y es que esto tiene su base antecedentes, y antecedentes importantes como son tratados internacionales. La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción y la Convención de Palermo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? De que estas convenciones establecían o mandataban al Estado de El Salvador tomar ciertas medidas en cuanto a activos o bienes que puedan estar manejando algunas estructuras que se dedican a las actividades ilícitas. Entonces, estos son como antecedentes que tenemos previos a la Ley Especial de Extinción de Dominio. ¿En qué otros países, al menos de América Latina, está ya establecido un sistema de administración como el CONAB? Pues a nivel de Latinoamérica, pues tenemos aquí cerca Honduras, que es la OABI, y déjeme decirle de que esta institución en Honduras está muy fuerte, ¿verdad? Tiene administrando activos muy fuertes, y que realmente nos llevan a alguna ventaja, igual o mayor alcance quizás es la de Colombia, que es la SAE. Colombia, te puedes imaginar la cantidad de activos que pueda estar manejando provenientes de actividades ilícitas. Entonces, también está en Paraguay, que esa sí está un poco nueva, y en Perú, y casi todo en Chile, Argentina, pero desde México también, pero todos están bajo una línea en la que se está coordinando esfuerzos también a nivel internacional para fortalecer más este tipo de instituciones. ¿Qué hace el CONAB? ¿Quién le acredita y le dice, señores del CONAB, aquí están estos bienes, administrenlos? Ok, te comento, la Ley de Especial de Extinción de Dominio contempla dos aspectos fundamentales. Un aspecto es el aspecto judicial, digamos, el procesal, en la cual se crea incluso una unidad en la Fiscalía General de la República, la Unidad Especial de Extinción de Dominio. Se crea también el Juzgado Especializado de Extinción de Dominio. Pero
en esas circunstancias de que estos convenios internacionales que te comenté, se habla de un comiso o un comiso anticipado. Entonces, estos activos entonces deben de estar manejados y administrados por alguien. Sucede de que normalmente antes de esto, los procesos penales, con la figura del comiso, estos bienes permanecían depositados o administrados en un lugar. Hasta que estuviese una sentencia definitiva en los procesos penales, el Estado podía disponer de ellos. Hoy, con la Ley Especial de Extinción de Dominio, que crea la parte judicial, pero crea el ente administrativo, el ente encargado de velar porque estos bienes sean administrados, conservados y, ¿cómo se llama? Y si son bienes productivos, que estos sean dedicados a actividades rentables. Entonces ahí surge la figura del CONAP, la institución del CONAP como ese ente especializado para esos fines. ¿De quién depende en El Salvador? ¿Del Ministerio de Justicia y Seguridad? ¿O de la Fiscalía? ¿O es una administración compartida? No, te comento. Al revisar, cuando ustedes ven, por ejemplo, la Ley Especial de Extinción de Dominio, el artículo 60 establece el CONAP, su carácter. Es un carácter o su esencia es de derecho público. Tiene autonomía en lo económico, en lo técnico, en lo administrativo, lo operativo. Depende del Ministerio de Justicia presupuestariamente, ¿sí? Entonces, es una institución autónoma, en cierta manera, solo que presupuestariamente dependemos del Ministerio de Justicia. ¿El nombramiento del presidente del CONAP es una potestad del señor presidente de la República? No, este se hace mediante el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública. La conformación del Consejo Nacional de Administración de Bienes es una comisión, es un cuerpo colegiado. Entonces, está conformado por el Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Defensa, Policía Nacional Civil y Ministerio de Justicia. Por ley, la presidencia lo nombra el señor ministro de Justicia. Entonces, pero al final es un cuerpo colegiado por todas estas instituciones que son los que se llaman son los miembros del Consejo, quienes son la autoridad máxima del mismo. Una figura similar, parecida a la UTE. Es correcto, en sí, la cual bastante parecida. No, el presidente del CONAP no le reporta directamente y únicamente al señor ministro de Justicia y Seguridad, sino que a este organismo multilateral. Sí, si ustedes se dan cuenta, o tú te das cuenta perfectamente, son instituciones en las cuales sus actividades principales es el combate al crimen y a la delincuencia. Entonces, estas instituciones que tienen que ver con estas circunstancias son las que están representadas en el Consejo Nacional de Administración de Bienes. Este CONAP administra bienes producto de cualquier ilícito o tiene que ver únicamente con crimen organizado o qué delitos, qué bienes incautan y llegan a la administración de ustedes. Bien, buena pregunta. Los bienes normalmente que se administran son dos figuras. Fundamentalmente es en cuanto hay una figura que se llama bienes encautelados. ¿Qué significa esto? Son bienes que los cuales se han decretado una medida cautelar. Ahora, es importante separar dos cosas aquí, y es que en la actividad o bajo el marco de la Ley Especial de Extinción de Dominio no se persigue la actividad personal, es decir, no se persigue a la persona en sí y por sí, sino que lo que se persigue y lo que se trata de ver es la naturaleza jurídica, o más bien dicho, el modo de adquisición de un bien, de un activo, ya sea que sea de una empresa o de una persona natural. Entonces lo que tenemos que ver es cómo se adquirió ese bien, con qué fondos, qué origen tuvieron y qué destino tiene. Douglas, en ese aspecto han existido muchas dudas en la población porque de los bienes que ustedes administran, algunos vienen quizás desde el siglo pasado y que hay evidencia histórica y otro tipo de evidencia documental y referencial que ese bien le correspondía por herencia
ya de 2 o 3 generaciones, pero el involucrado en la actividad delictiva en el proceso pierde el dominio de ese inmueble, pero la gente se pregunta, pero mire, si esa finca, esa casa, ese bien, nosotros sabemos que le pertenecía al tatarabuelo o al abuelo de esta persona. ¿Cómo se da esa figura? Sí, el artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio establece los motivos, las causas o los presupuestos, dice esta ley, en las cuales se va a establecer las acciones a seguir por parte de Fiscalía General de la República. Y un aspecto que se discute bastante, pero a mi forma de ver y mi análisis es de que es procedente. Y esto es así. Si una persona ha heredado, tiene un bien y lo ha adquirido legítimamente, digamos, pero si a este bien en particular, esta persona se dedica a alguna actividad de carácter ilícito y a ese bien le inyecta, le pone algún dinero o otro bien de carácter ilícito y lo fortalece, le da un plus a ese activo, en consecuencia es lo que en teoría y legalmente se llama la figura de la mezcla. Entonces, ¿qué ocurrió? Con ese bien adquirido legítimamente se contamina. Entonces, al estar contaminado de esa forma, pues ya está sujeto a una posible extinción de dominio. ¿Se establece en la ley o en el procedimiento algún monto? Es decir, lo heredé, pero solo le cambié las ventanas a un cuarto, o tiene que ser de miles de dólares o hacer una transformación en el activo. No hay un monto establecido, Ricardo. Lo que sí te puedo decir es de que por lógica, por sentido común, por una sana crítica también por parte de un tribunal, creería yo de que unas mejoras deben ser considerables y sustanciales, ¿verdad? Para poder decir si esto es realmente se le ha inyectado y se ha mejorado este activo en razón de alguna actividad ilícita que alguna persona pueda realizar. Sin duda esto ya implica la labor de peritos, que elaborarán un dictamen y será la instancia superior la que va a tener la sana crítica de adjudicarlo. Es correcto, o sea, todo esto, por eso te explicaba, Fiscalía General de la República tiene la acción en este tipo de casos. Es una acción autónoma y esto es importante también que se sepa. Esta acción autónoma no depende de tal vez algún proceso penal que algunas personas puedan estar enfrentando con la acción de extinción de dominio. Son acciones autónomas, ¿sí? Entonces, en esta acción autónoma de la extinción de dominio, Fiscalía General de la República tiene las facultades para poder, como tú sabes, constitucionalmente, a indagar, investigar, documentarse, etcétera, etcétera. Entonces, una de las actividades fundamentales es esa. Cuando se realiza, se determinan valúos, se determinan montos, se van a hacer estudios registrales de matrículas de comercio, matrículas de propiedad, etcétera. Y en el caso, Douglas, de una vivienda adquirida hace 15, 20 años por un crédito hipotecario y luego esta persona se involucra en cualquier actividad delictiva, ¿aplica? Puede aplicar en cuanto a lo que te comentaba. Si ese bien fue adquirido legítimamente, así como tú lo planteas, pero si se establece que ese bien le fue contaminado con la inyección de activos provenientes de una actividad ilícita, puede ser sujeto a extinción de dominio. Y si la persona involucrada en la actividad delictiva solo la adquiere como para lavar el dinero y luego este bien lo pone en alquiler y ahí se va pagando la casa solita o se da esta operación, ¿cuál es la lectura en ese caso? Ok, yo creo que ahí era importante también partir de lo que tú planteabas en la presentación de este programa, y es que ¿cuál es la base constitucional? ¿Sí? Te comentaba los convenios, pero veamos nuestra Constitución de la República. La Constitución de la República establece de que el derecho a propiedad va a estar constitucionalmente protegido, ¿sí? Ahora, entendamos que el derecho de propiedad no es absoluto. Allá el 102 ahí de la Constitución de la República establece que la propiedad privada debe estar en función social. Entonces, si la propiedad privada no está en función social, ¿cómo entender esto? Es decir, la función social va a estar en razón de armonía, de seguridad y que
exista una buena convivencia social. Contrario sensu, si esa propiedad no es para esos fines, entonces ¿qué ocurre? Se desnaturaliza la función social de la propiedad. En consecuencia, es que nace, esta tiene su base constitucional sobre esas líneas planteadas en la sentencia de la Sala de lo Constitucional, por una inconstitucionalidad que se planteó respecto a esta ley. Si la persona no le inyecta dinero para mejorar el inmueble, pero sí fue producto de una operación delictiva como puede ser el narcotráfico, la extorsión, trata de personas u otra tipología delictiva, de igual manera existe toda la competencia para incautar ese bien. Sí, es que en efecto, o sea, y eso es importante subrayar algo, y es que, por ejemplo, a ti, a mí, a los compañeros del equipo técnico aquí, por ejemplo, todavía quizás estamos hipotecados hasta con 60, 70 años para adquirir una propiedad. Es decir, el derecho a propiedad que yo tenga sobre un bien que tanto me ha costado, a base de trabajo honesto, es lo que el Estado debe de proteger. El Estado está llamado a proteger que un derecho a propiedad adquirido honestamente, con mucho esfuerzo, y que la mayoría de salvadoreños, el 90, el 95% de salvadoreños lo hace de esa forma, ese derecho a propiedad debe de protegerse. Contrario sensu. ¿Qué tal si unas personas que de repente tienen viviendas, etcétera, y no se sabe, no han trabajado dignamente, no han trabajado honestamente, pero por eso es el proceso de investigación. Si Fiscalía establece de que no hubo forma cómo legitimar, es decir, cómo legitimar de que ese bien lo adquirió legalmente, no debe protegerse. Importante, esta noche estamos conociendo la actividad, la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, institución vital para la República, para el Estado salvadoreño, y en la segunda mitad de este programa conoceremos cómo va la administración del CONAB. ¿Están siendo eficientes, efectivos? ¿Están administrando productivamente estas empresas de personas naturales o sociedades? No nos cambie, regresamos después del corte. El maestro Douglas Castellanos, director ejecutivo del Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAB, en esta oportunidad. Maestro, ¿qué sucede con aquellas personas del sector informal que no cotizan, no tributan, no facturan y tienen ingresos superiores a una mediana empresa y han adquirido vehículos, casas, haciendas, ranchos de playa, casas de montaña? No hay ninguna injerencia de parte del CONAB o de la Fiscalía en estos casos, porque tenemos consultas sobre esa dirección. O sea, no hay manera de comprobar el origen de estos fondos, más que decir que tiene un negocio X. Creo yo que es importante que por eso te explicaba, la ley de extinción de dominio tiene dos aspectos importantes. Una es la fase procesal, y en la fase procesal se establece una fase de investigación que es propia de la Fiscalía y una fase judicial. La fase judicial inicia con la presentación de la solicitud de la extinción de dominio al juzgado especializado de extinción de dominio. En la fase procesal se establecen dos audiencias, una preparatoria y una de prueba o de vista pública, si se quiere. Entonces, ¿qué ocurre? Que Fiscalía, previo a la presentación de solicitud al Tribunal Especializado de Extinción de Dominio, ha hecho toda una información, ha documentado, ha investigado. Si en esta investigación se establece claramente de que la persona, los bienes que pueda haber adquirido, se discute su legitimidad de adquisición, esto puede dar lugar a que se procese o dé lugar a una demanda de extinción de dominio. Sé que en el sector informal es difícil
a veces buscar o establecer el mecanismo idóneo para ver cómo es que estas personas adquieren sus cosas y sus actividades que realizan. Entonces, pero esa es una labor ya más de investigación de la Fiscalía. Pero si se establece, lo que sí quiero ser concluyente con esto es que si se establece por medio de la Fiscalía General de la República que algunas personas dedicadas a actividades informales, como tú decís, y adquieren bienes de forma ilícita o de forma ilegal, que linden o estén vinculados con actividades delictivas, entonces puede ser sujeto de una extinción de dominio. En estas convenciones y toda la normativa internacional que nos mencionabas en la primera mitad y a nivel de jurisprudencia internacional, no se invoca actividades de comercio informal que rayan la ilegalidad en la adquisición de bienes. ¿Esto está en un limbo jurídico o definitivamente no se incorpora como posibilidad? Buena pregunta. Yo considero de que, te comento, los convenios internacionales que te he mencionado fundamentalmente están ligados a tráfico ilícito de drogas, a trata de personas, a contrabando de armas, contrabando de narcotráfico. Nosotros hemos incorporado, con muy nuestros también, problemas o situaciones de maras, de pandillas. Extorsión, sin duda. Extorsión, por supuesto. El Grupo de Acción Financiera Internacional, que se llama GAFI, está orientada sus actividades, y esto forma parte del Estado de El Salvador, en cuanto a este tipo de delitos, más de carácter de crimen organizado, de estructuras criminales más complejas y que puedan tener una incidencia negativa en una sociedad de un estado determinado, como el nuestro, peor. En El Salvador tenemos también una connotación, no sé si especial o particular, pero son delitos relacionados a la corrupción, que también han incautado bienes a exfuncionarios. ¿Esto es una legislación particular de El Salvador o también ya está en la región operando? Sí, es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Esta Convención de las Naciones, que fue ratificada por el Estado de El Salvador, es el marco internacional. La ley de extinción de dominio lo que viene a hacer a constituir es a complementar estos instrumentos de carácter internacional, ¿sí? No solamente aspectos de delincuencia organizada, de crimen organizado, sino también contra delitos de corrupción, porque tienen una incidencia negativa en todas las sociedades del mundo. ¿Están ratificados todos los tratados y convenios por El Salvador? Exacto, sí es. Están ratificados y, como te comentaba, la ley de extinción de dominio es un complemento a estos instrumentos internacionales. No necesitamos una legislación especial. Con esta que se tiene en este momento, ¿se aborda todas las ratificaciones de las convenciones o debemos esperar alguna ley especial diferente? No, yo pienso de que tenemos el marco legal apropiado. Ahora, quizás con la experiencia, con las prácticas, con el día a día, quizás va a ser necesario, quizás como en un futuro, poder quizás hacer algún tipo de reformas, ¿verdad? Entonces, que son propias de la experiencia misma en la aplicación de la ley, que nos va dando para ir en alguna medida mejorándola. Como CONAB, como sistema de administración del CONAB, ¿están satisfechos con el cuerpo normativo en este momento? Sí, algunas cuestiones sí creemos de que sí son necesarias mejorarlas, pero por el momento pienso de que sí tenemos las herramientas legales idóneas. ¿Es pero una sí, ley de avanzada o no tanto a ese nivel lo que se generó en la Asamblea Legislativa? No, sí, considero de que sí es una ley de avanzada. Y es más, es un paso importante en un Estado democrático de derecho. Es decir, sin este instrumento, ¿qué hacer o cómo se haría antes de este instrumento? ¿Qué pasaba con todos estos activos que eran adquiridos de forma ilícita? Habría que esperar sentencias en materia penal, por ejemplo, que durasen, ¿qué? 5, 10 años, 20 años, y el Estado
de El Salvador no podía percibir ni utilizar ningún tipo de estos bienes que eran adquiridos de esta forma. Se ha criticado mucho que esta ley fue un copy-paste de una ley colombiana. ¿Qué tan cierto es en este aspecto, o cuáles son los aspectos diferenciales propios salvadoreños? Pienso de que Colombia nos lleva años luz de ventaja, y las experiencias que fueron tomadas de la experiencia colombiana fueron tomadas para esta ley. No es cierto que sea un copy-paste. Aquí tenemos muchos aspectos en los cuales son propios de nuestra cultura y de nuestra constitución misma. No podemos, un marco normativo no puede ser un copy-paste, sino que ese marco normativo debe nacer bajo el marco de nuestra Constitución de la República. Y en ese sentido tenemos que apegarnos a lo que dice la Constitución de la República desde su proceso, desde las iniciativas hasta todo el proceso de formación de ley. El 1DC, que es la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, tuvo mucho que ver en la formulación y en el cabildeo para la aprobación de esta ley especial. Fíjate de que, como tú sabes, yo estoy recién nombrado, juntamente con el consejo, los concejales actuales. Estamos prácticamente, este servidor comenzó en agosto, junio, julio fueron nombrados los nuevos miembros del consejo, y experiencias anteriores, hechos, no te podría decir categóricamente con un sí o con un no, esa es tu pregunta. ¿Cómo se dio la llegada del nuevo gobierno de la administración del presidente Bukele y coincide con cambios dentro de la Fiscalía General de la República, también con el nombramiento del doctor Raúl Melara, un nuevo director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arreaza Chicas, un nuevo ministro de la Defensa? ¿Cómo está esta administración? ¿Fue un cambio total o han quedado algunos funcionarios de la gestión anterior? Vean, en lo particular, cada quien tiene su estilo, su forma de ver las cosas. La administración anterior tiene, o sea, mencionarte puede ser de que haya elementos valiosos, lo cual hay que considerar, y también, pero hay un aspecto importante: cada quien lleva su estilo, una forma, una visión. Entonces, y esta cambia. Nosotros en particular, con el presidente del Consejo Nacional de la Administración de Bienes, el licenciado Alas Gudiel, y todo el consejo directivo y este servidor, queremos honrar lo que fundamentalmente dice el artículo 74 de la Ley de Extinción de Dominio en cuanto a competencias del CONAV, y es que los bienes que se adquieran o que el CONAV esté administrando, ponerlos en actividades rentables, que esta rentabilidad no es para el CONAV, sino que va a ser para la terminación del proceso, y que posiblemente estos beneficios vayan a llegar a manos del Estado cuando una sentencia de extinción de dominio lo establezca de esa forma. ¿Es suficiente un tribunal especializado para todos los casos que tienen, o ya está saturado como el sistema normal de justicia? Pienso de que nuestra relación es tripartita, es decir, el CONAV tiene una relación triangular: Fiscalía General de la República, el Juzgado Especial de Extinción de Dominio, CONAV. Lo que me he percatado es que sí, en efecto, creo yo de que el Tribunal Especializado de Extinción de Dominio está un poco saturado, está con una carga laboral bastante considerable, pero no obstante ello, este tribunal, diría yo, de que resuelve de forma expedita, muy competentes y muy profesionales. ¿Será un mito, un tabú? ¿Qué tan cierto es que una vez un bien llega al CONAV, la persona no puede recuperarlo? Es decir, ya es un hecho que lo pierde. Buena pregunta. Veamos, es que el proceso de extinción de dominio contempla que unas medidas o instrumentos legales importantes es la medida cautelar. ¿Qué significa esto, la medida cautelar? Es que estos bienes pasan en administración del CONAV. No es cierto de que la persona
lo tenga en este momento procesal, lo va a tener perdido, considerado perdido este bien. Está en administración nuestra. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuándo se va a determinar esto? Se va a determinar cuando termina la fase procesal que les comentaba y el Tribunal Especial de Extinción de Dominio declare que da lugar a la extinción de dominio y que el dominio sobre ese bien pasa a favor del Estado. Pero el proceso de si es en un juzgado civil o en un juzgado penal y el imputado sale sin condena, es exonerado, tampoco implica que recupera los bienes. Exactamente, esto es importante que se sepa, y es que el ejercicio de esta acción de extinción de dominio es autónoma. Esto puede significar una cosa, significa de que si una persona está procesada penalmente por alguna actividades ilícitas y se tiene un proceso de extinción de dominio por el bien que fue adquirido ilícitamente, entonces que tiene un origen o tiene una destinación ilícita. En el proceso penal puede pasar dos cosas, o se absuelve o se condena. Ese resultado de ese proceso es indistinto al juicio de extinción de dominio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque allá en el proceso penal se investiga y se puede condenar la conducta de la persona. En cambio, extinción de dominio se va a verificar la adquisición legal o ilegal de ese bien. Pero no es un poco contradictorio, digamos, nosotros que no somos abogados, la gente que nos está sintonizando dice, ¿y cómo es posible que en el proceso penal lo absuelvan, pero en extinción de dominio es condenado y lo pierde? Sí, no, muy buena pregunta. Y es que, veamos, si el ejemplo que te ponía, una persona va a adquirir su casa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Trabajar honestamente, va al sistema financiero, ¿qué es lo que le va a pedir? Su constancia de trabajo, referencias personales, referencias crediticias, y tiene que hacer todo un proceso. ¿Para qué? Para que garantice de que el crédito que le van a dar lo va a honrar. ¿Qué sucede? Que esta persona va a adquirir ese bien de forma honrada, lícita, bajo los parámetros que la ley le establece. Pero si estos bienes, otra persona, indistinta a la que te pongo como ejemplo, adquiere bienes y que no sabemos cómo adquirió la forma de esa adquisición, entonces ahí es lo que se persigue, es el bien, porque el bien está viciado y no cumple la función constitucional que tenga el derecho de propiedad en función social. Cuando una persona es intimada del delito y la fiscalía ha hecho todo su procedimiento interno, inmediatamente se da la intimación, posiblemente la captura, y de inmediato también se envía la señal para inmovilización de bienes, de cuentas. Pero si este proceso, en el proceso penal, esta persona es absuelto, es que no encontraron la verdad jurídica o que había vicios en la investigación, ¿y por qué va a perder el bien? Buena pregunta. Es que lo que se está viendo en un proceso penal es la conducta de una persona. Sí, no sé si pero hay una en el diferencia. ejemplo anterior, Douglas, sí, tú dijiste, una persona va al sistema financiero y solicita un crédito, lleva su constancia de sueldo, su AFP, etcétera. Pero también esta persona puede tener ahorro, puede tener una casa de $300,000, la vende y compra dos de 100,000 y se queda con 50,000. Esa es otra figura que no necesariamente es una compra ilícita. Por eso es el proceso de extinción de dominio. O sea, el proceso de extinción de dominio lo que hace es, recibe el tribunal una solicitud de fiscalía, ¿sí? Se da audiencia al posible afectado para que él comprueba, o sea, establezca fehacientemente que este bien lo adquirió legítimamente, porque de repente puede ser una persona, un empleado de cualquier empresa o del gobierno, pero de repente, ¿y quién quita? Y es heredero de una buena cantidad de dinero, de una buena cantidad de bienes. Entonces, viene sobre esa base, viene y paga sus bienes, paga sus créditos
adquiere más propiedades, pero sobre una base, pero no de forma que no pueda justificarlo, entonces el bien puede ser reputado que fue adquirido ilícitamente. Incluso se pudo haber ganado la lotería, aunque parezca risible, pero Exacto. en ese momento, ¿qué pasa con aquellas personas que no son ordenadas, que no llevan cuentas, que todo lo votan, que no guardan contratos, que no guardan ningún tipo de respaldo? ¿Qué sucede en ese momento? ¿O esto también es propicio para hacer una invitación a hacer una vida más ordenada en este aspecto? Exacto, sí. Buen llamado a la ciudadanía, es que aprendamos a ser ordenados. Hay casos, por ejemplo, que la misma ley nos obliga a que registremos nuestros documentos. Por ejemplo, en el registro de la propiedad, pues si vas a adquirir un inmueble, pues o sea, cualquiera persona sabe de que por ley y para garantía también hay que inscribirlo en el registro de la propiedad, ¿verdad? Ahí lo documentás, pero hay otros hechos en los cuales, como tú comentás, de que no se documentan. Es importante tener documentado todas estas actividades y todos estos ingresos que se pueden Douglas, tener. ¿qué sucede con casos en los cuales la vivienda o el bien ya estaba pagado y esta persona, el esposo o la esposa, dio como garantía este bien y luego viene el CONAV a través de la orden incautan estos bienes? Sí. Hemos tenido casos de esos en los cuales un tercero salió perjudicado porque era una garantía. Sí, correcto. Y para efectos de declaración, Ricardo, es que no es el CONAV, es Fiscalía. Fiscalía que sobre la base de la ley puede implementar medidas cautelares. Posteriormente el tribunal la ratifica, pero cuando se implementa la medida cautelar pasa a manos de CONAV para su administración. ¿Qué es lo que ocurre? En la ley de extinción de dominio se llama la figura de los terceros de buena fe. Entonces, y los terceros de buena fe, en cualquier momento del proceso, dice la ley de extinción de dominio, en cualquier fase del proceso, puede abocarse al tribunal y probar de que es tercero de buena fe y por lo tanto se tendría que resolver a su favor. En este caso, el comentario popular es que la Fiscalía primero incauta y después averigua, y que soy yo el afectado el que tengo que demostrar la procedencia del bien. ¿Es así? ¿O la Fiscalía, digamos, si encuentra en el registro de vehículos 3 vehículos a nombre del imputado, le aplica la medida cautelar y que después él demuestre? Sí, es que, vean, no es como con la forma antojadiza, por eso explicaba, la Fiscalía tiene la facultad e investiga, prima facie. O sea, la investigación de Fiscalía es en ese sentido, ver la forma de adquisición, qué tipo de bienes se adquirieron, identificarlos, procesarlos, para posteriormente tener ya ellos documentada su investigación, proceder a unas medidas cautelares y posteriormente a la solicitud de extinción de dominio. Más que interesante esta segunda mitad con el maestro Douglas Castellano del CONAV, quien nos ha expuesto cuál es el método, el sistema de organización, cómo funciona, cómo opera la base jurídica y también la base también del tribunal especializado. Al regresar del corte, nos vamos a dar cuenta cómo ha ido creciendo esta administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes. ¿Cuántas empresas, cuántas sociedades tienen a la fecha bajo su administración? Regresamos. Temas y debates con Ricardo Sosa de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con un tema interesante y novedoso en televisión, la administración del Consejo Nacional de Bienes, el CONAV, a través de la figura del director ejecutivo, el maestro Douglas Castellanos. Douglas, ¿cuál es el estatus de la administración del CONAV? Esto inició con 1 o 2 inmuebles y ahora es realmente toda una corporación
de administración con diferentes rubros, sectores de la industria, del comercio, de medios de comunicación. ¿Cómo va el CONAV? Sí, interesante pregunta. La verdad es que la Comisión Nacional de Administración de Bienes tiene una gama de bienes productivos, se le llaman, en la que estamos administrando. Tenemos dentro de diferentes rubros, tenemos desde el tema de seguridad privada, el tema de seguridad, el tema de café, el tema de hoteles, el tema de gasolineras, el tema de, ¿cómo se llama? Medios de comunicación. Los medios de comunicación, las radios, televisión. Tenemos también diferentes bienes en los cuales es variable la cantidad. Sí, también tenemos casos nosotros es conocido como el caso de la leche líquida, que son unos semovientes que fueron, ¿cómo se llama?, que producen alrededor de 70 litros de leche anual, diarios. Entonces, que tuvo un cuidado especial, esos semovientes, y que son una mina realmente esos. Pero sí, existe toda esta gama, toda esta variedad de bienes en los cuales el CONAV los está administrando. Esta administración es que a ustedes les llega un grupo de empresas de medios de comunicación. Sin duda no tienen personal competente ni que ha administrado dentro del CONAV. ¿Qué hacen? ¿Subcontratan? ¿Es una figura de un contrato temporal? ¿O ustedes licitan en una bolsa diferentes plazas para gerenciar estos negocios? Vea, la Ley de Extensión de Dominio y su reglamento nos establece y nos faculta una serie de herramientas legales. Lo primero que se hace, obviamente, cuando se adquieren este tipo de bienes es separar los posibles afectados. Es decir, las personas que están afectadas en este proceso de extinción de dominio y que se les incauta estos bienes, no pueden seguir administrando esto. ¿Por qué? Recuérdese, CONAV debe de ser respetuoso del marco legal, debe de ser cumplir todo el ordenamiento legal. ¿Y qué tal si estas administraciones anteriores al CONAV o de estas personas que pudieran estar afectadas quizás no estaban dentro del marco legal adecuado? ¿Sí? Entonces, tenemos que ordenar esto, desde pago de impuestos, desde pago de derechos, los pasivos, las obligaciones laborales, previsionales, AFP, Seguro Social, cumplir las obligaciones laborales, etc. Entonces, puede surgir que prima facie la administre directamente el CONAV, pero con la figura podemos utilizar figuras de arrendamiento, figuras de administración, incluso figuras de las llamadas ventas anticipadas. Douglas, hay ciertos giros en el país que son de alguna manera altamente especializados. Ejemplo, medios de comunicaciones como este Canal 67. ¿Qué pasa con lo que se ha comentado de la posible involucramiento a un principio de constitucionalidad de incautación de un medio de comunicación? ¿Cómo va este tema? ¿Ya hay recursos en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema o todavía está sin que alguien se muestre ofendido? Sí, muy buena pregunta. La cuestión es esta. No recuerdo el número de sentencia, pero hay una sentencia en la sala de lo constitucional que trataba sobre la inconstitucionalidad de esta ley. Y entonces, en esa sentencia, la sala estableció que estos tipos de bienes o este tipo de empresas que se dedican a los medios de comunicación, la administración como tal debe de pasar a manos del CONAV. Lo que sí dice la sentencia de la sala de lo constitucional es que debe de respetarse la línea editorial. Entonces, ese aspecto, el CONAV por el momento, y lo seguirá haciendo, es que se va a respetar la línea editorial que tiene trazada un determinado medio de comunicación. En la administración del día a día de todas estas empresas, sociedades de diferentes giros de la economía nacional, ¿ustedes como CONAV se involucran en solo la chequera
como tal, ingresó, ustedes firman un cheque de salida, le dan prioridad a los pagos o están en el día a día con los proveedores. ¿Hasta dónde llega el alcance de esta administración? Gracias. Mira, no podemos estar solamente chequeando y estar pendiente de los flujos financieros. Es importante eso, definitivamente. Pero te comento, esta administración, la visión es que realmente los bienes sean rentables, que los bienes que tenga el CONAV, su administración, sean rentables. Te comento, hoy salió la nota en el periódico, por ejemplo, una actividad relacionada al surf, ¿sí? que se va a realizar esta semana. ¿Qué es lo que se realizó por parte de Presidencia y por orden también del Consejo Nacional de Administración de Bienes? Es una gran cantidad de vehículos que se tienen, cerca de 300, 400 vehículos que se tienen incautelados. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? En lugar de que estén estos vehículos, muchos vehículos que se puedan utilizar, dos líneas. Una, utilizarlas ahora en alianza con Corsatur, que transporten turistas del aeropuerto a los diferentes hoteles y playas de la Libertad. ¿Y qué logramos con esto? Ingresos, que no se siga deteriorando el inmueble, el vehículo en este caso, y que se logre la rentabilidad que tanto que se espera. Entonces, tenemos esos casos en los cuales nos preocupa mucho ese giro diario de las actividades de las empresas. Te comento, por ejemplo, una empresa de seguridad, la semana pasada nos llegó con un problema, con una licitación. Veamos cómo se resuelve y nos involucramos en todas esas actividades en pro de que estas empresas, estas sociedades sigan con su curso normal y por el contrario, si se puede lograrles un punto de equilibrio y si se mejora esto, pues mejor. Las pymes, la mediana y la gran empresa, en términos generales, tienen temor de contratar servicios y productos o comprar a estas empresas que están administradas por el CONAV, por el supuesto de que si ingresan algún tipo de dinero, la Fiscalía va a llegar a supervisarlas, a inspeccionarlas, o el Ministerio de Hacienda. ¿Este es un mito, Douglas, o hay algo de legalidad en ese pensamiento? Gracias, Ricardo, por esta pregunta. Mira, y esto es vital y por eso también te agradezco la oportunidad. Veamos al CONAV en este sentido, veámoslo como un socio. Es decir, el sistema financiero, por ejemplo, todavía hay algunas cosas que nos cuesta como arrancar y hacerles ver que esto es importante para la ciudadanía, para la sociedad. Por ejemplo, el tema de hoteles, te comento, estamos limitados con los POS. ¿Por qué? Había transferencias internacionales que se hace por POS, pero están limitados. ¿Por qué? Como los hoteles están vinculados a una persona que está siendo procesada penalmente por unos delitos, entonces el impacto reputacional es difícil quitárselo. Pero el llamado es a la empresa privada, a las mismas instituciones del gobierno, que si estos bienes están en administración CONAV, nosotros somos los garantes de que estas empresas funcionen con toda la legalidad, respetuosos desde la Constitución de la República y las demás leyes del país. No se pueden permitir ningún tipo de ilegalidades en cuanto esté en administración del CONAV. No hay ningún riesgo de que el que está comprando, el que está pautando publicidad en radio, en televisión, de medios del CONAV o de otro giro, se le diga que está tratando de lavar dinero porque estas personas están con un proceso judicial. No, vean, estas empresas están manejadas por el CONAV. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Está en administración nuestra. Si está en administración nuestra, va a ocurrir de que dos cosas. En el proceso de extinción de dominio, al final, ¿se resuelve a favor del Estado o se resuelve a favor del afectado? Si se resuelve a favor del afectado, ¿qué ocurrió? Ocurrió que él probó de que todos sus bienes fueron adquiridos legalmente. ¿Ok? Por el otro lado, y se le devuelve. Por otro lado, se da a favor del Estado, ¿qué ocurre? Entregarle a favor del Estado empresas, sociedades fuertes, estables financieramente,
Entonces, ¿qué ocurre? Que esa es la visión que debemos de tener, que para fortalecernos, las administraciones nos den la apertura de que sean vistas estas empresas en buena lid. Y solo para darte un dato, es que más o menos no manejo muy bien las estadísticas, pero es alrededor de un 4 a 5% en los que se han declarado los juicios de extinción de dominio a favor de los afectados. Es decir, el 95% tenés que las sentencias han sido a favor del Estado, de la extinción de dominio. ¿Cómo vencer ese gran reto que tienen ustedes como administradores? Porque existe un mito y es que se dice que el Estado no es buen administrador, mucho menos generador de utilidades o que tenga la capacidad de producir. ¿Cómo enfrentar ese gran desafío de poder no solo recibir en administración una empresa, una sociedad, sino que hacerla crecer, mantener su reputación, cómo mejorar su imagen, cómo vender más? ¿Cómo están manejando esa situación? Sí, mira, lo que pasa es esto, de que el CONAV, la ley de extinción de dominio te decía, maneja dos cosas, lo que es las fases procesales, las fases judiciales y la parte de la administración de bienes. El CONAV es una institución de carácter público, está bien, pero en su accionar debe de hacer funciones como que fuese dueño y como si fuese empresa privada. Entonces se dice, por ejemplo, doctrinariamente, que este tipo de instituciones son unas figuras sui generis, ornitorrincos si querés, porque son especímenes raros. Tenemos una función de derecho público, o sea, nacemos como institución pública, pero somos en su funcionar acciones de agentes privados. Entonces, denos la oportunidad al CONAV de los bienes que estemos administrando que van a ser rentables siempre y cuando se nos dé esta oportunidad. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que un ciudadano que tiene la intención de invertir en un arrendamiento, en una figura de administración, vía concesión o administración del CONAV, pueda hacer esa solicitud? ¿Tiene que esperar a que finalice todo el proceso o de inmediato puede mostrarse interesado en el CONAV? No, es inmediato. O sea, cuando sucede lo que se llama legalmente las materializaciones, es decir, cuando Fiscalía o Tribunal entrega estos bienes al CONAV, el director ejecutivo tiene la facultad de generar dictámenes o proponer dictámenes al Consejo Nacional de Administración de Bienes. Y los dictámenes pueden ser arrendamientos, concesiones, administraciones, dependiendo de las figuras que más convenga al bien mismo. Entonces, puede darse esa solicitud en esas primeras fases y el CONAV obviamente estaría en la obligación de analizarlas y estudiarlas. Y no va a esperar tampoco un mes para que se le resuelva. Tiene que ser, en mínimo creería yo, unos 5 días dependiendo la complejidad del bien o de las cosas como se encuentran. Recuerdo también algunas casas en alquiler que estaban con unos valores realmente que uno decía, esa casa en esa zona no cuesta eso. O sea, aparentemente el CONAV estaba también saliéndose del precio de mercado. ¿Cómo controlan ese aspecto o no han tenido la oportunidad de revisar esa base? No, vea, y hay un problema, como hemos encontrado algunos bienes en CONAV, pero no quiero tampoco tirar responsabilidades a nadie, pero teníamos una gran cantidad de bienes inmuebles, de casas propiamente, en los cuales estaban pero deterioradas, bien deterioradas, y es porque no habían fondos suficientes a efectos de darles un mantenimiento adecuado. Entonces, es preocupación de esta administración que esto no se siga deteriorando. Por lo tanto, se están tomando ya medidas a efecto de poder invertir, que estos bienes se conserven y para que también un bien, como por ejemplo una casa, un rancho en la playa, sea atractivo, debe dársele un mantenimiento. Pero como contrapeso, esto debe de generar un dividendo, es decir, debe de generar algo. Por lo tanto, generalmente esto se da en arrendamiento. La persona que es el propietario todavía mientras dura el proceso jurídico, durante la administración del CONAV, recibe utilidades, recibe un salario,
digamos como hasta antes de la incautación, se podía adjudicar 8,000, 10,000, 15,000 dólares de salario. ¿Cómo se maneja esa situación cuando ustedes reciben? ¿Se mantienen todo este tipo de prestaciones para el imputado? Sí, muy buena pregunta. No es imputado, el proceso de extinción de dominio no es imputado, es afectado, ¿verdad? Esta afectación de dominio, la extinción de dominio es una mezcla en materia civil y un poquito penal. Pero lo que se hace es, cuando se entregan este tipo de bienes de esta naturaleza, se separa a los afectados. Es decir, que no tengan ninguna injerencia en la administración de esos bienes y en consecuencia tampoco ningún tipo de beneficio debe de tener. Es decir, estas personas ya no pueden hacer como ventas directas. Yo era amigo de uno de ellos y llego y hago un negocio con él. Es administración del CONAP plenamente. Exactamente, es a partir de las materializaciones que se entregan al CONAP, que es el CONAP el que va a disponer, obviamente con todos los trámites de ley, pero ya los afectados no pueden poner manos sobre esos bienes que han sido entregados. Maestro Douglas Castellano, quiero agradecerle el haber aceptado mi invitación. Envíele un cordial y respetuoso saludo al señor presidente, el licenciado Alan Gudiel, al consejo directivo, porque realmente ha sido muy valiosa esta información. Es primera vez que en televisión el CONAP tiene una hora completa para detallar toda su base, toda su operación y toda la estrategia con la que están administrando. Me parece una labor extraordinaria y les animamos a continuar adelante en beneficio del Estado salvadoreño. Muchas gracias, Ricardo, y nada más, si me das un minuto, hacer ese llamado, ¿verdad?, de que nos den la oportunidad al CONAP, a la empresa privada, a las mismas instituciones de gobierno, en cuanto nos colaboren a que estos bienes realmente sean administrados bien, sean productivos y sean rentables. Amigos y amigas televidentes, en esta noche hemos conocido el funcionamiento del Consejo Nacional de Administración de Bienes CONAP. Una de las lecturas más importantes de esta oportunidad es para el sector privado, a que no tienen nada que temer y solo es de coordinar con el CONAP para que puedan seguir comprando los bienes, los servicios, los productos de estas empresas bajo la administración del CONAP. Ha sido un privilegio estar con ustedes, los espero el día de mañana. Bendiciones.